Estimados amigos, en primer lugar, muchas gracias por esta notable asistencia. No pensé que la convocatoria iba a ser tan masiva, lo cual me honra. Y por lo mismo, tal vez pensando justamente en eso, y para que no se me escapara ninguna idea, cosa que yo no suelo hacer, preparé unas palabras. Y en base a eso, vamos a ir viendo un PowerPoint, porque lo que yo pretendo transmitirles es un poco la esencia de lo que es este libro. La portada del libro que estamos comentando no es casual. Los dos seres que en ella figuran son un punto de partida y una meta. Los dos extremos que limitan nuestro peligroso viaje evolutivo. El punto de partida es esa especie de monito, con un rostro algo asustadizo que corresponde a la reproducción de uno de nuestros más antiguos ancestros fósiles. Es una hembra Australopithecus afarensis, que se estima vivió hace aproximadamente 3 millones de años, bautizada como Lucy, porque cuando la expedición de Johanson trabajaba separando los restos fósiles en esas cálidas días de las planicies de Etiopía, escuchaban la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, y por esa razón es el nombre que le pusieron a ese fósil. El segundo personaje es conocido por todos, gracias a la exitosa saga fílmica y televisiva Star Trek. Mr. Spock, este extraordinario ser híbrido, parte vulcano y terrestre, que como señalan las primeras páginas de mi libro, pese a su implacable lógica, no carecía de emociones, producto de sus genes humanos, pero tenía una enorme capacidad de administrarlas, al punto que sus manifestaciones se traducían en aquellas cualidades positivas que encontramos en nuestra conducta. Si bien vemos a Spock en la portada del primer plano, con una mirada orientada hacia el futuro, sumido en profundos pensamientos, se le ve a la vez difuso e incoloro, abarcando más espacio pero con menor fuerza. Lucy, por su parte, es una sombra, pero una sombra marcada por vivos colores, y que está innegablemente unida a Spock. Ambos constituyen la naturaleza dual y contradictoria esencial del Homo sapiens sapiens o ser humano. Por ello, el viaje metafórico al planeta Vulcano, el camino hacia una civilización de bienestar, de armonía, donde no existan las guerras entre hermanos de especie, donde la inteligencia humana administre el planeta para evitar la autodestrucción que esta misma inteligencia ha llegado a crear, es una incierta travesía naviera y no un viaje de placer, porque la tensión entre la poderosa pasión irreflexiva de Lucy y los intentos de freno y redirección del pensamiento de Spock es constante y peligrosa, y no tenemos ninguna garantía de éxito. ¿Por qué el pensamiento crítico hoy? Porque su antagonista, su opuesto al pensamiento mágico, nunca ha disminuido su presencia. Se ha disfrazado tal vez con ropajes más modernos, se ha aprovechado de los avances intelectuales y materiales para adoptar nuevas doctrinas, nuevos paradigmas, nuevas apariencias, pero sigue siendo lo que es en esencia, la imaginación humana al servicio de las emociones o las pasiones. El pensamiento mágico no es peligroso en sí mismo, de hecho es el detonante de aquello a lo que llamamos la creatividad, cuando se asocia a estímulos de vida. Pero el pensamiento mágico peligroso, y lamentablemente mucho más común, es aquel que va asociado a los estímulos de muerte. Es una coincidencia muy significativa que estemos hablando de pensamiento crítico después de un día 11 de septiembre, por lo que esta fatídica fecha ha representado en nuestra reciente historia, tanto en Chile, un humilde país subdesarrollado, como también en la primera potencia del mundo. En ambos casos, el factor que desencadenó estos funestos hechos fue el mismo, el pensamiento mágico. Algunos pensarán tal vez que esto puede ser válido para el ataque a las Torres Gemelas, pero ¿por qué una crisis política de Chile? Ya lo señalé, el pensamiento mágico evoluciona y en los últimos 150 años apareció con un nuevo aspecto, el pensamiento ideológico. De hecho, toda utopía política, por la definición misma de lo que significa utopía, es un producto imaginativo. Todo pensamiento mágico, ya sea religioso, místico o ideológico, tiende a desconocer la realidad si es que ésta no es funcional a sus objetivos imaginados fantásticos. En conclusión, el pensamiento mágico es primo hermano del fanatismo, y por ello puede ser místico, religioso, político, económico y hasta deportivo. ¿Por qué un libro sobre el pensamiento crítico? 3 razones me motivaron especialmente a escribirlo. La primera, lo acaecido el septiembre 11 en Estados Unidos en el año 2001, coincidiendo mi decisión, aunque guardemos las proporciones, con la de muchos pensadores en el mundo, que se dieron cuenta que los fanatismos extremos, los que apoyan el pensamiento mágico, deben ser combatidos de manera más activa. Ahora ya no estamos hablando de pobres mujeres quemadas en las piras de la Inquisición por considerarlas brujas. Estamos hablando de individuos fanáticos con armamento letal, que pueden desencadenar una espiral de destrucción nuclear que comprenda a toda la especie humana. También escribir un libro tiene una segunda razón.
Cuando queremos tratar de comunicar ideas relativas al pensamiento crítico a personas que tienen un mayor o menor grado de contenido mágico en su acervo cultural y por lo tanto en su visión del mundo, se corre el riesgo cierto de que la persona se cierre y no escuche. Si el pensamiento mágico es capaz de negar la evidencia real, con mayor razón la de un argumento. Cuando uno lee un libro a solas, cuando nadie en tu grupo de referencia te ve, surge otro factor que viene en nuestra ayuda y que paradojalmente lo proporciona Lucy, la natural curiosidad humana. Cuando un ser está solo con sus pensamientos, cuando no se siente agredido por otros intelectualmente, cuando tiene inquietud de saber, no existen ideas prohibidas. Y finalmente en lo cotidiano, todos podemos tener un hijo, sobrino, primo, novia, etc. En fin, cualquier ser conocido o estimado que caiga en las garras de una secta política, mística o religiosa. Por mi vasta experiencia práctica en este tipo de agrupaciones, creo que este libro les será de gran ayuda. Probablemente a ninguno de los presentes les sea en este minuto requerimiento vital, pero háganlo para empaparse de ideas que tal vez son novedosas y normalmente desconocidas, pero por sobre todo, consérvenlo a la mano, porque estas situaciones de enganche emocional con alguna organización sectaria ocurren con más frecuencia de lo que creen, y si sucede, y ya no hay forma de convencer a su ser querido, pídanles, por lo menos que antes de seguir ese incierto camino, lean este libro primero. Contenido de Travesía Vulcano. ¿Qué tiene que tener un libro para pretender cambiar una mentalidad? Después de plantearme esta pregunta me di cuenta que la intervención focalizada no sirve de mucho. Hay que dar los rudimentos de un paradigma completo. Podríamos decir de una nueva visión holística de la existencia. Por eso este libro inicia su desarrollo de ideas partiendo de una pregunta tan básica como difícil. ¿Por qué pensamos como pensamos? Pero cuando queremos saber cómo ver este mecanismo empiezan los problemas. La primera de ellas es reconocer que nuestro cerebro no es perfecto. De acuerdo a la teoría del cerebro trino del Dr. Paul MacLean, en nuestra cabeza literalmente poseemos circuitos cerebrales en uso que se originaron en reptiles asociales, ritualistas y fríos, en mamíferos predadores y agresivos, en manadas temerosas y siempre gregarias de herbívoros para protegerse gracias al número de sus integrantes, en monos competitivos y jerárquicos, y sobre todo ello, existe un mecanismo de asociación, planificación y abstracción extraordinario que es el neocórtex humano. Pero no olvidemos que son las estructuras cerebrales antiguas las que tienen el monopolio de la acción y el impulso. Son ellas las que reaccionan a los estímulos y muchas veces sus actitudes nada tienen que ver con lo que supuestamente pensaría un ser humano. El solo hecho de entender cómo evolucionó nuestro cerebro nos hace comprender por qué, en nuestra especie, la contradicción es la regla. Decimos algo y hacemos otra cosa. Predicamos la paz y hacemos la guerra. Algunos somos jueces, sobre todo hay muchos compañeros abogados acá, que evaluamos prueba y evidencia, y por otra parte creemos bien juntillas, mitos religiosos fantásticos surgidos en comunidades pastoriles anteriores a la Edad del Bronce. En fin, las contradicciones no es necesario enumerarlas, es lo que somos. Lo curioso sería que alguien fuera todo el tiempo coherente. De hecho, no es posible. No es biológicamente posible. Luego, un pensador crítico debe saber cómo piensa él y cómo piensan aquellos por los que trata. Por esta razón, la primera parte de este libro trata de la evolución del cerebro y de la evolución de nuestro pensamiento, planteando incluso algunas hipótesis acerca de cómo surgió la primera idea. La segunda parte trata sobre el funcionamiento de la mente. Estos tres socios mal avenidos, el cerebro reptil, el sistema límbico y el neocórtex, que es lo que nos hace propiamente humanos, tienen una peculiar manera de interactuar entre ellos. La idea más relevante de esta sección es comprender que a mayor pasión o emoción, la capacidad racional decae proporcionalmente, y esta brusca aparición de racionalidad se producen varias veces durante el día, y son la explicación de por qué un respetable profesional se transforma en un energúmeno en la barra del estadio o en una discusión sobre política, patria o religión. La tercera parte del libro trata los virus del pensamiento. Como si ya fuera suficientemente malo que nuestro cerebro sea un acoplamiento forzado, ese mismo hecho permite que nuestros mecanismos de pensar se vean atacados por virus similares a los informáticos. Conocer estos virus ayuda a comprender mucho de las contradicciones del ser humano y de por qué presenta ideas absurdas en diferentes campos. Aquí trato de responder la genial pregunta de este escéptico internacional Michael Shermer: ¿por qué la gente inteligente cree cosas raras? La cuarta parte de este texto pretende entregar las herramientas que caracterizan al pensamiento crítico y que son un resumen de las mejores y más importantes herramientas lógicas que nos pueden llevar a un pensar más eficiente y que he denominado las herramientas de Mr. Spock. La quinta parte es una apretada síntesis para comprender un fenómeno tan presente culturalmente y a la vez tan mal comprendido: la teoría de la evolución por selección natural. Tan importante esta teoría
que con cierta audacia, pero con bastante razón, el zoólogo J. Simpson declaró: ¿qué es el hombre? Deseo insistir ahora que en todos los intentos efectuados para responder a este interrogante antes de 1859, que fue cuando se publicó el libro de Darwin famoso, carecen de valor, y que asumiremos una posición más correcta si ignoramos dichas respuestas por completo. Este es un llamado de alerta para todas las disciplinas pertenecientes a la ciencia humana, porque se puede apreciar en la actualidad con preocupación que no se les ha integrado, tanto en el contenido como en el método de comprensión de esta ciencia, la importante variable que es la teoría de la evolución. Los abogados presentes coincidirán conmigo en que toda nuestra formación en cuanto a comprender los orígenes del derecho se basa en los mitos culturales del contrato social de Rousseau o las visiones de Hobbes, en un contexto histórico posterior a las primeras civilizaciones agrícolas, sin pensar que si el derecho es algo propiamente humano se remonta a millones de años atrás. Tal vez la respuesta que buscan los filósofos del derecho respecto al deber ser se encuentran en la forma de organización social de seres como Lucy, y aún más atrás, antes de la separación con los chimpancés, ya que estos primates tienen nociones de juridicidad que a ustedes les sorprenderían. Pero este capítulo no solo trata de la evolución biológica, trata de la evolución cultural y cómo ésta se diferencia de la biológica por ser rápida y flotante, lo que ha sido la causa de diferencias de tecnologías bélicas que ha causado la mayoría de las guerras de conquista. También se trata de un tema delicado en el que nadie se la juega: la diferencia de inteligencia entre hombres y mujeres, lo cual omitiré referirme, si no, puedo ser agredido a la salida por representantes de alguno de ambos géneros. Pero para darle una pista de mis conclusiones, los hombres pegan más fuerte. Posteriormente, a partir de la variabilidad genética y cultural que surge en los procesos evolutivos, vemos cómo juega esto con los valores, entendiendo por esto los consagrados como tales por la civilización judeo-cristiana occidental, aunque se supone que son aceptados por todos los países de la Tierra. Lo relevante es comprender con asombro y tristeza que estos valores son frecuentemente vulnerados por la escala de valores oculta que detentamos y que es mucho más poderosa, la de los reptiles, lobos y mandriles, que se agazapan en nuestros cerebros para salir a tallar tan pronto las emociones y los peligros de muerte la hacen detonar. Con todo este cuadro tal vez pesimista, concluyo con un ensayo audaz, un análisis tal vez descarnado, con todos los elementos que he descrito sobre lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973. La irreflexión, la incontinencia tan propia de nuestra especie, pero a la vez siempre tan negada, en esa absurda presunción de sentirnos seres civilizados superiores a los animales, queda hecho trizas cuando comprobamos lo que somos capaces de hacer: una crueldad, una insanía, un odio que haría enrojecer de vergüenza a un velociraptor o a un chacal, porque a ellos lo detienen los instintos. Nosotros no tenemos freno a nuestra inconsciencia. Por ello, para un vulcano, es absurdo pretender calificar de buenos o malos a los actores de los procesos sociales, por dramáticos o cercanos que nos resulte. Todo ello solo sucede y nuestra capacidad de planificación, nuestra ilusión de control de las situaciones resultan impotentes, tal como lo señala en esta línea Marvin Harris, tal vez el más grande de los antropólogos de nuestro tiempo. Así, siempre ha parecido evidente que el cambio cultural es un proceso que el hombre controla conscientemente, al tomar decisiones cuando se enfrenta a objetivos alternativos. Pero mirándose atrás, viendo que las decisiones tomadas por nuestros predecesores y los cambios que tales decisiones provocaron, se aprecia que hubo una disyunción entre ambos y que todos los pasos importantes de la evolución cultural tuvieron lugar sin que nadie comprendiera conscientemente lo que estaba pasando. La sexta parte es una reflexión sobre la conciencia y un intento explicativo de este fenómeno tan desconocido, pese a que constituye la constatación de nuestro propio ser. ¿Por qué vemos en el interior? ¿Cómo interactúa esta imagen holográfica con un cuerpo hecho de materia biológica? Son preguntas cuyas opciones de respuesta definen incluso nuestra posición en el universo. Finalmente, Mr. Spock hace una pausa y reflexiona sobre tres temas trascendentales. El primero de ellos es la muerte. ¿Podemos reconciliar de alguna manera la gran angustia existencial del ser humano de saberse mortal, pero que a la vez es capaz de concebir el infinito? ¿Podemos encontrar sentido a las cosas que hacemos si la muerte barrerá todos nuestros vanos logros con su implacable escoba? Richard Dawkins, este gran biólogo inglés, nos propone una maravillosa respuesta alternativa. Nosotros vamos a morir y eso nos convierte en los afortunados. Mucha gente nunca va a morir porque nunca nacerán. Las posibles personas que podrían haber estado aquí en mi lugar, pero que de hecho nunca verán la luz del día,
excede el número de los granos de arena del desierto del Sahara. Nosotros, los pocos privilegiados que ganamos la lotería de la vida en contra de todas las probabilidades, ¿cómo nos atrevemos a lloriquear por nuestro inevitable regreso a ese estado anterior del cual la inmensa mayoría nunca ha despertado? Otra idea que reflexiona Spock es sobre la idea de Dios. Una vez que ponemos las religiones en entredicho, dado que son creaciones de hombres, ¿puede existir Dios? Y si existiera, ¿cómo sería? Son preguntas que todo pensador crítico debe enfrentar. Finalmente, Spock se pregunta si acaso existe el universo más allá de mí mismo. Si el universo se genera en mi cerebro, ¿existe el otro? ¿O un mundo objetivo aparte de mi mundo interior? A todas estas preguntas se ofrecen posibles respuestas desde el punto de vista del pensamiento razonable, para mostrar que no hay espacio privado al pensamiento crítico humano. Si somos capaces de formular correctamente la pregunta, es porque somos capaces de dar la respuesta. Y si hoy no tenemos la respuesta, probablemente alguien en el futuro la obtendrá. La historia del pensamiento humano está llena de declaraciones de imposibilidad para resolver problemas que se solucionaron al tiempo después. Esta declaración de imposibilidad no es una demostración de modestia ante lo desconocido, sino de soberbia, al atreverse a afirmar esa imposibilidad con los limitados y estrechos conocimientos de cualquier época pasada. Quiero terminar mis palabras proponiendo mi propia idea del pensamiento crítico, al que yo le llamo en el libro pensamiento razonado. El pensamiento razonado es más que el pensamiento racional, porque el pensamiento racional cae directa o indirectamente bajo el falso supuesto de que tenemos cerebros perfectos, que funcionan correctamente y que todos pensamos de manera similar, lo que nos lleva inevitablemente a creernos con derecho a enjuiciar moralmente a los otros. En cambio, el pensamiento razonado parte de la base que las maquinarias cerebrales de los seres humanos son imperfectas, que sufren ataques de virus, que son contradictorias, que todas son diferentes y que actúan a veces con hostilidad asesina, ya que los cerebros arcaicos no distinguen un ataque físico de uno intelectual, y ambos pueden generarle peligros de muerte. Allí está la historia con todos los mártires del pensamiento que perdieron su vida por desafiar el paradigma intelectual de una época. Por ello, el pensamiento crítico, más que un tema de contenido de reglas lógicas, es una actitud. Pensador crítico, pensador razonable o aspirante a vulcano no es aprender un contenido, se es. Es más bien intentar una nueva forma de vida, partiendo por una aceptación humilde de nuestra naturaleza esencialmente contradictoria, en una constante lucha por entender nuestras pasiones y cómo nublan la evidencia o la realidad. Es comprender que a los otros también les ocurre. Es saber que el cambio de ideas por otra menos anacrónica y más eficiente con la realidad de nuestro tiempo debe ser un proceso de seducción y no de imposición, porque eso genera el efecto contrario. Nadie está libre de ello. He discutido con amigos expertos en lógica y los he visto caer incluso en descalificaciones personales al calor de la pasión de un debate. De la misma forma como a mí también en alguna oportunidad me ha ocurrido y probablemente me seguirá ocurriendo. Por ello, el desafío que tenemos como especie es lograr que nuestro neocórtex se transforme en el administrador de esta extraordinaria aventura llamada Homo sapiens. Lograr el control de los demonios arcaicos, estos hermanos antiguos llamados cerebros reptilianos y mamíferos, y que sepan causar al lado oscuro y a veces luminoso la capacidad creadora del neocórtex, llamado pensamiento mágico. Espero que algún día esta forma de pensamiento sea la danza y la poesía de la inteligencia y no el enemigo embosado y cruel que ha sido del desarrollo humano. Somos ondas de conciencia, lo dice tanto un chamán amerindio como el gran astrofísico Carl Sagan. Un curioso experimento del cosmos para comprenderse a sí mismo, mediante un ser modesto, surgido en un rincón humilde del universo, pero con unos cojones y un ingenio a toda prueba, el ser humano. Le vemos pues anclas, como dicen los navegantes, que los vientos no sean favorables en esta peligrosa travesía y que las aguas siempre turbulentas y traicioneras del pensamiento mágico no nos lleven al naufragio. No tendremos otra oportunidad, al menos no como Homo sapiens y al menos no en este sistema solar. Como dijo un genial místico, para que vean que podemos separar la paja del trigo, la vida es algo imposible. No debería ser, pero lo es. Es un milagro que existamos, que los árboles existan, que existan los pájaros. Es un verdadero milagro porque el universo entero está muerto. Millones y millones de estrellas y millones de sistemas solares están muertos. Solo la Tierra, este pequeño planeta que no es nada, si te fijas en la proporción, es solo una partícula de polvo. La vida ha sucedido. Este es el lugar más afortunado de toda la existencia. Así es. La vida es algo que no debería ocurrir y sin embargo pasó. En este desolado universo, donde la muerte fría y oscura es la constante,
la vida despertó. Y tras millones de años de incubación surgió un tipo de primate capaz de comprender esta maravilla. No es suficiente responsabilidad, no es suficiente razón para justificar la vida, no es suficiente motivación para internarnos en la travesía del cosmos en nuestro siempre presente anhelo de aventura y conocimiento. Yo le hago la pregunta, usted tiene la palabra. Muchas gracias.